Hola a todas y a todos. Estamos en una sesión más del curso internacional Desafíos Democráticos en un Mundo en Transformación. Es un gusto enorme para mí. Mi nombre es Boaventura Sousa Santos, soy profesor de Sociología en la Universidad de Coimbra y también investigador de la Universidad de Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos. El tema que gustaría de discutir con ustedes es el tema de las paradojas de nuestro tiempo para las fuerzas democráticas, que nos obligan de alguna manera a repensar muchas de nuestras ideas, muchas de nuestras convicciones, y que por eso debemos de alguna manera saber cómo manejar el mundo en transformación en que vivimos. La primera paradoja es esta, es que tal vez nunca hubo tanta necesidad y urgencia de una alternativa. Tenemos tres amenazas fuertísimas: la catástrofe ecológica, las pandemias y la guerra permanente. Son tres amenazas fundamentales. Será muy necesario haber una alternativa, pero, y es la paradoja, nunca ha sido tan difícil nombrar e identificar alternativas. Entonces tenemos una situación de, por un lado, no ser posible pensar que esta situación va a continuar, porque se va a continuar es la muerte. La última encíclica del Papa Francisco, que ahora se va a reunir con 2000 jóvenes de todo el mundo en Asís, es que la economía actual es una economía que mata. En 2013 él escribió en una de sus cartas pastorales, que era la alegría del evangelio. Él decía que la economía era una economía de exclusión. Ahora dice algo más fuerte: una economía que mata. Esa economía es el capitalismo. ¿Sí? No es simplemente la economía, es la sociedad de muerte que el capitalismo genera. Entonces es necesaria una alternativa, pero es muy difícil encontrarla. Es curioso porque en 1940 uno de los más grandes revolucionarios, intelectuales revolucionarios del siglo XX, y de hecho no muy reconocido como tal, fue Víctor Serge, anarquista, bolchevista, socialista revolucionario, y que falleció en exilio en México. Decía: hace 20 años era tan fácil para nosotros vermos como había una alternativa. De un lado el capitalismo, del otro el socialismo. Y la alternativa era clara. No había, para nosotros no teníamos dudas. Preferimos el socialismo, ¿no? Y ahora no, todo está muy complicado. El capitalismo se transformó. Hay obreros que están bien instalados en el capitalismo, otros no. Hay muchas divisiones en la sociedad que son más difíciles de identificar. Y el socialismo nos ha dado muchísima frustración. Estamos hablando de 1940, un hombre que fue preso por Stalin y que logró salir de la Unión Soviética de entonces, porque estaba a punto de ser ejecutado, muerto, asesinado, pero con la intervención de varios escritores franceses, logró salir y ir al exilio en México. Bien, si era así, 1940 es todavía más complejo de identificar esta sociedad y las alternativas, a pesar que, como dice el Papa Francisco, es una economía que mata. Y nosotros habíamos hablado, siguiendo un gran filósofo africano, Achille Mbembe, que es la necropolítica, es una política de muerte, que también lo había escrito un otro gran intelectual latinoamericano de origen alemana, Franz Inke-Lammert, que exactamente esto, es una economía de muerte, y es eso que encontramos también por todos lados. Necesitamos una alternativa. Bien, durante mucho tiempo
se pensaba que la alternativa era entre una política de izquierda y una política de derecha. Pero aquí tenemos otra paradoja, otra paradoja. Es que un político obviamente de izquierda reconocido como tal, como Gustavo Petro, que acaba de ser elegido presidente de Colombia y que además realmente es el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, y Francia Marx, su vicepresidenta, es la primera mujer negra vicepresidente de un país. Pero poco antes de las elecciones, Gustavo Petro ha dado una entrevista donde dice que el problema hoy en día no es de distinguir entre izquierda y derecha. No es válido como era antes. La distinción ahora es otra. Entre política de vida y política de muerte. De nuevo, como en el Papa la idea de la vida y de la muerte, ¿no? Política de vida, política de muerte. Bien, con eso obviamente que Gustavo quería decir que puede haber gente de derecha que esté ya por una política de la vida y por eso hay que articularse y aliarse con los que están por la vida, con la política de la vida. Claro que esto significa un cambio y la verdad es que en el pasado hubo mucha gente, los grandes políticos transformadores, que al final de su vida no hacía mucho sentido saber si eran de izquierda o de derecha, no se hablaba de eso. Por ejemplo, Nelson Mandela, ¿era de izquierda o de derecha? Es un gran libertador de África del Sur. Steve Biko, el joven que fue el alternativo, un poco más radical a Nelson Mandela. Tampoco se usaban estos conceptos en Sudáfrica en ese sentido. Entonces, la distinción izquierda-derecha es más eurocéntrica, latinoamericana, política de vida y política de muerte es quizás capaz de ser más amplia, pero realmente Gustavo Petro no está diciendo que no vale la distinción, porque él es un hombre de izquierda. Lo que está diciendo es que es necesario reinventar la izquierda. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, el problema que nos enfrentamos es aquí, es como reinventar las izquierdas. Y aquí viene otra paradoja. Y la paradoja es esta, es que realmente las izquierdas han tenido siempre una relación un poco complicada con la democracia liberal. Algunos han realmente defendido formas de democracia popular distintas de la democracia representativa, de partidos, de votos, de elecciones, por considerar que la democracia liberal era capitalista y que la idea era ir a una sociedad socialista con esta democracia sería imposible. Es comprensible este tipo de conocimiento, de idea, ¿no? La verdad es que a lo largo de ese tiempo realmente la izquierda tenía otras alternativas. Por ejemplo, alternativas no institucionales, alternativas revolucionarias, por ejemplo, la de la lucha armada, por ejemplo, ¿no? O otras formas que no implican lucha armada, pero constituyen una manera de escaparse, digamos, al control del Estado y la institucionalidad del Estado, lo que en mi trabajo yo llamo las zonas libertadas. El caso de los zapatistas, por ejemplo, en la selva de la Candona, en el sur de México, que creó sus propias comunidades al margen del Estado y que por eso también rehusan la institucionalidad del Estado y creó su propia institucionalidad, ¿no? Entonces, realmente esta divisoria siempre existió. Claro que mismo la opción revolucionaria no era totalmente antiinstitucional, porque era lo que era antiinstitucional era el proceso, porque la izquierda lo que quería era conquistar el poder del Estado. Los bolcheviques lo que hicieron fue eso, fue intentar por una vía revolucionaria de conquistar el poder del Estado, el poder de una institución y cambiar esa institución, una matriz capitalista
colonialista y patriarcal del Estado moderno, ¿no? Y como digo, las otras corrientes no querían ni siquiera hablar de Estado. Por ejemplo, las corrientes anarquistas. Al inicio del siglo XX eran fortísimas, no simplemente en Europa, sino en América Latina. Por ejemplo, en Argentina. Ustedes pueden mirar una revista, entre muchas otras, llamaba La Protesta, una revista anarquista de Buenos Aires, que era muy conocida y que todavía en el archivo de internet ustedes pueden leer los números, algunos números de la revista. Eran corrientes muy fuertes. En España también el anarcosindicalismo, o sea, había un otro tipo de extra institucionalidad. La verdad es que a lo largo del siglo XX, estas otras opciones extrainstitucionales, revolucionarias, fueron perdiendo un poco de peso. Claro que hubo revoluciones que se institucionalizaron y que se mantienen con problemas que son conocidos, de Cuba, de China, otros países, Corea del Norte, pero el apello a una solución, digamos, de este tipo, de alguna manera fue desapareciendo y en su lugar fue apareciendo cada vez más la opción democrática. Y sobre todo en los últimos 50 años, muchas corrientes de la izquierda, de partidos de izquierda más extremista, Partido Comunista, socialistas, acabaron por reconocer la democracia representativa y hoy realmente, y esta es la paradoja, ellos están realmente muy comprometidos con la institucionalidad democrática representativa y la defienden, y la defienden. Hoy en día, ustedes miren por el continente y ven que las fuerzas de izquierda están intentando defender lo más posible toda la institucionalidad democrática. La paradoja es esta, es que cuando las izquierdas se comprometen genuina y fuertemente con la democracia representativa, las fuerzas de derecha abandonan el compromiso si alguna vez lo tuvieron. O sea, las fuerzas de derecha se decían que ellas sí eran herederas del liberalismo histórico del siglo XVIII y por eso eran verdaderamente democráticas. Pero hoy lo que estamos a ver es que las fuerzas de derecha, muchas veces articuladas con fuerzas de extrema derecha, están minando, destruyendo la democracia. No sirve la democracia, se sirve la democracia para sus propósitos. Brasil tiene una experiencia traumática de eso a partir de 2016 contra el golpe contra la presidenta Dilma, quizás la presidenta más honesta de todo el tiempo, toda la historia de América Latina. Después, toda la prisión injusta, ilegal de Lula da Silva. Habemos visto reciente en Argentina el intentado asesinato de Cristina Kirchner. Todo esto nos da de pensar que ahora que las izquierdas se convirtió completamente a una derecha institucional, liberal, las fuerzas de derecha abandonan la democracia. Lo que es la extrema derecha es eso mismo. Es un ataque frontal a las instituciones democráticas. La paradoja es esta. Entonces, ¿cómo vamos a salir en este mundo de estas paradojas buscando alternativas? Porque política es sobre todo alternativa. Si no hay alternativa, no hay política. Y realmente el neoliberalismo de alguna manera ha creado un ambiente político que impide de pensar en alternativas. ¿Y cómo lo hace? A través de un mecanismo de la crisis permanente. La crisis financiera, por ejemplo. Todos los países están en crisis financiera, que crea constricciones, limitaciones que impiden de alguna manera el Estado de manejar sus finanzas, sus políticas públicas como quiere, porque hay un Fondo Monetario Internacional, hay un Banco Mundial, hay los inversores
internacional, los creadores de la deuda pública que imponen condiciones. Argentina lo ha vivido intensamente y todos los países del mundo, particularmente en África. Cuando estamos en crisis permanente, casi que no se puede pensar estratégicamente, políticamente, porque hay que resolver los problemas inmediatos de la crisis. Esto es lo que quiere el neoliberalismo, es que no se piense estratégicamente, porque pensar estratégicamente es alternativo. Entonces, una política anticapitalista tiene que pensar de reivindicar el pensamiento estratégico. Entonces, ¿cuáles serán las líneas fundamentales para las fuerzas de izquierda para rescatar realmente la democracia y lograr realmente seguir luchando por una sociedad mejor, más justa? ¿No? Lo primero, pienso que hay que ver de considerar al nivel del sistema político, al nivel del sistema económico y social. A nivel del sistema político, la extrema derecha lo que significa es básicamente esto. Durante más de 30, 40 años, a empezar de alguna manera en Chile, el neoliberalismo intentó destruir las políticas sociales, económicas, los derechos de los trabajadores, las pensiones, educación pública, salud pública, etc. Ahora en muchos países el ataque ya no es a la política social, porque ese ataque logró en gran medida tener éxito en muchos países, ¿no? Ahora el ataque a los derechos civiles y políticos, a las elecciones, a la democracia. Eso es la extrema derecha. La extrema derecha simboliza el momento en que el neoliberalismo pasa del ataque a los derechos sociales para el ataque a los derechos civiles y políticos. Y por eso toda la cuestión de los fraudes electorales, de la financiación de los partidos, de las noticias falsas, que están destruyendo la democracia. Entonces, el primer reto es cómo impedir que la democracia muera democráticamente, porque la democracia representativa está eligiendo antidemócratas. Macri en Argentina, Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, por todo lado, Narendra Modi en India, se elige Víctor Orbán en Europa. Se van eligiendo democráticamente gente que cuando llega al poder no ejerce el poder democráticamente. Llega al poder democráticamente, pero después el ejercicio del poder no es democrático. Eso pasó con Hitler, que en 1932 ganó las elecciones legislativas en Alemania y después hizo el golpe, ¿no? Entonces, este es el mismo sistema que está de todas maneras siendo reinventado. ¿Cómo y qué consiste eso? Básicamente es un sistema de degradación democrática que pasa por lo siguiente. La democracia parte de una idea muy sencilla. Es que los procesos democráticos tienen que ser muy ciertos para que los resultados sean inciertos. Las leyes electorales, la financiación, la publicidad de los partidos, todo eso, el contagio de votos, los sondeos, todo tiene que ser muy cierto y tiene que tener reglas para que los resultados sean inciertos. Gane el candidato A o gane el candidato B. La extrema derecha está descaracterizando la democracia de esta manera, invirtiendo las cosas, hace los procesos inciertos para tener resultados ciertos. O sea, manipula las elecciones, manipula la opinión pública, contamina e inunda la población con noticias falsas, financia los partidos que son para defender sus ideas. O sea, crea una incertidumbre enorme dentro de los procesos democráticos. ¿Para qué? Para obtener el resultado cierto, que gane su candidato. Y solamente ese. Y si no gana ese candidato, no acepta los resultados. Habemos visto en los Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil lo ha amenazado también. O sea, este es el mecanismo. Entonces, las fuerzas democráticas tienen que asegurarse
que la democracia no es en este momento suficientemente resistente a las fuerzas antidemocráticas. Y es muy peligroso. Yo acabo de recibir un informe sobre el rechazo a la Constitución de Chile, en que colaboré como consultor. Y era un proyecto de constitución. Y el rechazo ha sido bastante grande entre las clases populares en la región metropolitana de Santiago y en Valparaíso. Y mucha gente se sorprende por qué. Y ese sondeo y esos análisis que ha llegado a la prensa hoy en día es que todas esas regiones fueron víctimas de poderosas noticias falsas. Las principales eran que nuestras casas, nuestras viviendas van a ser apropiadas por el Estado y no podemos pasarlas a nuestros herederos. O sea, amenaza comunista. Segundo, que voy a perder mis pensiones populares. No voy a poder mantener la pensión privada si lo creo. Todo falso. La educación va a ser totalmente política y las mujeres pueden abortar cuando quieran, siempre que quieran. Falso. O sea, el poder de las noticias falsas ha sido absolutamente decisivo para la derrota, sobre todo la pesada derrota del proyecto constitucional. Entonces, las izquierdas tienen que encontrar maneras de subvertir este tipo de noticias falsas y este tipo de destrucción democrática. Y para eso hay que hacer muchas cosas que tienen que ver con toda la capacidad técnica de alguna manera invertir en las redes sociales con conocimiento que existe hoy en día, que se tienen para poder de alguna manera neutralizar en la medida de lo posible el efecto corrosivo, destructivo de las noticias falsas, que ha sido enorme, como yo digo, como he dicho, en Chile, y puede ser en Argentina, y puede ser en Brasil, y puede ser en otro país, ¿no? Entonces, pienso que esto es fundamental, pero hay una otra idea, es que la democracia, para ser defendida, no puede ser defendida por las instituciones solamente. La democracia en las próximas décadas va a ser defendida en las calles. Y las izquierdas han perdido las calles en muchos países. No en Argentina, no en Chile, pero en Brasil en buena parte, ¿no? Por ejemplo, donde es más frecuente que la clase media salga a la calle por consignas de derecha de que por consignas de izquierda. Recientemente ha entrado en la calle es bueno, es una señal buena. Pero la calle hoy puede ser controlada por la extrema derecha. Esa es otra cosa nueva. Y las fuerzas de izquierda tienen que saber que no tienen el monopolio de la calle. Pedro Castillo en Perú nunca asumiría el cargo de presidente de la República, a pesar de elegido, si 1 millón de peruanos no se juntaban en Lima a defender los resultados electorales. O sea, defender en las calles lo que las instituciones no logran defender eficazmente. Pero esta es la parte, digamos, coyuntural de elecciones. Pero hay una otra dimensión que es la dimensión política. Los partidos convencionales de izquierda tienen sus días terminados. No me parece que puedan seguir como son actualmente. Son totalmente distanciados de las inquietudes, de las aspiraciones de la gente empobrecida, vulnerable, que se siente abandonada, silenciada, y que realmente los únicos que pueden entender sus aspiraciones para manipularlas, por supuesto, muchas veces, son los pastores evangélicos de extrema derecha. Las izquierdas ya no viven en las chabolas, en las villas, en las favelas. Los líderes se fueron a los barrios buenos de las ciudades. No hablan el lenguaje, no participan en el trabajo comunitario como antes participaban, que eran las células partidarias que existían.
de discutir semanalmente los problemas políticos con la gente no se hace hoy en día. Y la distancia es cada vez más grande y por eso tenemos un fenómeno nuevo que es la grande frustración cuando un presidente es elegido, muy rápidamente pierde la confianza del pueblo. Antes se decía que durante unos meses el nuevo presidente tenía un estado de gracia. Quizás en algunos casos lo mantiene. Pero mire el caso de Chile. Gabriel Boric perdió la confianza en gran medida en pocos meses. Puede recuperar, ojalá recupere, pero fue realmente muy rápido. De hecho, el hecho de que Gabriel ha perdido la confianza fue un factor importante para el rechazo de la Constitución, porque la gente decía que Boric apoyaba la Constitución, como no le gustaba lo que el presidente estaba haciendo, obviamente rechazaron también la Constitución. Los partidos tienen que ser zonas libertadas, asociaciones donde se pueda haber economía paralela, no capitalista, la gente se acostumbra a formas no capitalistas de vivir, de solidaridad, de educación popular, de cultura, para mantener la idea de partido. No es este partido distante que no sabe hablar con la gente. Está tan distante que después pierde las clases populares que los eligieron muy rápidamente, ¿no? Yo pienso que hay aquí un cambio profundo. Pero los cambios más tajantes y más fuertes son los cambios a nivel del sistema social y económico. La transformación económica del capitalismo, la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal en que vivimos. Y aquí también me parece que las izquierdas en América Latina, por ejemplo, y en Europa, peor tal vez mismo, ¿no? No se han dado cuenta, no están trabajando en eso. De hecho, abandonaron la idea que hay una alternativa. En Europa quieren gerenciar el capitalismo un poco, más o menos como hacia la derecha, ¿no? En América Latina, debido a las desigualdades sociales que son brutales, claro que los partidos de izquierda buscan algunos cambios, pero son cambios emergenciales, asistencialistas. Los cambios estructurales normalmente no ocurren. Una reforma tributaria, una reforma agraria, por ejemplo, una reforma de los medios, nada de eso es fácil o posible muchas veces. O sea, se quiere, por las alianzas que hay por los gobiernos, ¿no? Ahora, a mi juicio, es necesario un cambio fuerte que no es de un día al otro. Es un cambio de largo plazo y de medio plazo, que tiene que empezar hoy y que tiene las siguientes, digamos, dimensiones para que se pueda empezar a salir de este sistema. La primera es que las izquierdas tienen que convencerse que es necesario descolonizar su marxismo, las que son marxistas todavía. Porque yo me formé como marxista, pero para el marxismo solo hay una contradicción que es el capital trabajo. No ha dado suficiente importancia a la dominación racial y a la dominación sexista, por ejemplo. Y tampoco ha dado tanta atención a la dominación de la madre tierra, de la naturaleza, como nos enseñan nuestros pueblos indígenas. Estos cambios no se están dando, que es necesario pensar que la sociedad no es simplemente capitalista, es colonialista y es patriarcal. Y que todas estas dominaciones son importantes porque están articuladas. Porque cuando el capitalismo se vuelve más agresivo, hay más racismo, hay más feminicidio. Lo he documentado en un libro que ha sido publicado en español y en portugués y también ahora en inglés, sobre la pandemia. El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía. En que muestro claramente que cuando el capitalismo se hace más agresivo,
hay más violencia racial y más violencia en contra de las mujeres. Entonces se articulan las dominaciones. Y las fuerzas de izquierda muchas veces, mismo cuando han sido anticapitalistas, han sido racistas y han sido sexistas. Entonces hay un cambio de educación muy grande, ¿no? Entonces me parece que esta idea de el diagnóstico de la dominación es fundamental. Después, cómo vamos creando alternativas de transición, de que no puede ser de un día al otro. No se puede hacer esto cuando se gobierna o la oposición tiene que empezar ahora una gran transición. Esa transición tiene varias dimensiones. Yo identifico 5 dimensiones, que es pasar de 5 grandes amenazas, que son las monoculturas de nuestra sociedad, por lo que llamo 5 ecologías, ¿no? La primera es que nuestras sociedades vivan de un binarismo total entre lo que es social y lo que es natural. Y la naturaleza no tiene derechos. Eso nos ha llevado a una crisis ecológica sin nombre. Vean lo que está pasando en Amazonía, que se está destruyendo, con problemas y amenazas para el futuro enormes. La tierra es nuestra madre, como dicen los indígenas. Es necesario que haya otro tipo de desarrollo económico. Mismo que se mantenga con elementos capitalistas, no puede ser el extractivismo o el neoextractivismo. Yo soy muy amigo y respeto de una manera muy grande a nuestro querido amigo que ha participado en este curso, Álvaro García Liñera, que recién ha publicado un libro nuevo sobre la nueva política en el continente. Y realmente he observado que se sigue con la esperanza que el extractivismo pueda traer todos los recursos monetarios necesarios, en este caso trae el litio, para las fuerzas de izquierda lograr en políticas sociales. Yo pienso que es un proceso muy peligroso, que además tengo dudas que pueda ser que tenga éxito. Lo que es necesario es empezar a diversificar las economías para que no dependan del extractivismo de la misma manera. Porque eso está matando gente, está matando indígenas, campesinos, mujeres, poblaciones. Las inundaciones de Pakistán, un cuarto de la población está sumergida por las inundaciones. Mañana puede ser en cualquier ciudad latinoamericana, europea. Ha pasado ya en Alemania. Entonces, pienso que aquí hay un cambio de una concepción capitalista de naturaleza que se puede extraer lo que queremos para una naturaleza que es nuestra madre, que se usa, pero no se destruye. Y son medidas que hay que discutir paulatinamente, gradualmente y avanzando. Yo pienso que Gustavo Petro en Colombia tiene mucho esta conciencia. Y curiosamente, una nota personal, él ha elegido, nombrado para su ministra de Minas y Energía, un ambientalista, que estaba aquí conmigo en Coimbra hasta 3 meses, 4 meses. Irene Vélez Torres, mi postdoctoranda, hacía el postdoctorado conmigo y fue nombrada por Gustavo Petro ministra de las Minas. O sea, los que son más hostiles a la causa ecológica y ambiental tiene ahora una ministra ambientalista. Pueden destruirla, puede pasar muchas cosas, pero como política simbólica, esta es muy, muy eficaz. Es una señal que la transición ha empezado. Me parece, esto es una nota que debe ser importante. La segunda es que es una monocultura de conocimiento científico que tiene que ser sustituida por lo que llamo las ecologías de saberes. Y curiosamente también Gustavo Petro ahora está intentando de diversificar en las escuelas, la educación, toda la diversidad de conocimientos indígenas, campesinos, urbanos, conocimientos vernáculos, populares. Este era el proyecto de la educación popular de la América Latina. Si en educación popular no vamos largo nunca en América Latina, y claro, en Brasil sabemos, tenemos Paulo Freire, y todo el continente tiene
Paulo Freire. Entonces, hay aquí un cambio educacional que puede después sostener las acciones afirmativas, no solamente en la educación, sino también en el empleo. Hay que crear más justicia racial, justicia histórica, justicia sexual, justicia generacional, que no existe todavía hoy. Y sobre todo justicia cognitiva. En tercer lugar, me parece que es muy importante para las acciones afirmativas combatir la idea que hay razas y que hay jerarquías y que hay grupos superiores, genéticamente superiores. Hay mucho racismo en América Latina y en el mundo hoy en día. Mismo que se diga que no hay razas, hay mucho racismo. Y ese racismo tiene que ser derrotado con políticas públicas, políticas de educación desde niños, que tienen que cambiar. No es la educación capitalista en que nuestras universidades están a transformar. Una otra forma de transición de una monocultura para una ecología es que nosotros nos damos siempre el pensamiento hegemónico de derecha, piensa que lo importante son los conceptos y las ideas globales y las soluciones globales. No, las soluciones locales son muy importantes y muchas veces los partidos de izquierda no han dado atención a las soluciones locales porque son de pequeña dimensión, porque no vale la pena invertir en el local. No. Hoy en día la gente quiere transformaciones aquí y ahora. No puede esperar por mañana, porque mañana pueden estar muertos. Hay una urgencia, y esa urgencia es que de nuevo llamo las zonas libertadas. Intentar de hoy hacer cambios. Como el partido podía ser una zona libertada del capitalismo, del colonialismo, o racismo y del sexismo. Por último, es necesaria una transición que a mí me parece fundamental de lo que llamamos la economía capitalista, que es la única que es protegida por el Estado, por la multitud de reconocimiento que además de la economía capitalista, que durante mucho tiempo va a seguir, obviamente, presente, pero no puede ser la que da la lógica de transformación y de acción del Estado. ¿Por qué? Porque hay una multitud de otras economías no capitalistas, cooperativas, asociativas, feministas, campesinas, urbanas, rurales, indígenas, que son las que muchas veces ponen los productos que comemos en nuestra mesa, son ellos que los producen, pequeños agricultores, y no son protegidos por el Estado en general. Y por eso es necesario que el Estado, mismo que la economía capitalista sea protegida, las otras tienen que ser. Brasil tuvo durante un tiempo un gran programa de un gran socialista que era Paul Singer, un querido amigo, que era una secretaría de la economía solidaria, que es un movimiento muy fuerte en el continente. Pero de alguna manera en los últimos tiempos la idea de la economía solidaria se diluyó de alguna manera. Yo pienso que es fundamental que nosotros tengamos esta idea presente de que una transición es multiforme, múltiples tiempos, no siempre se puede dar cuando estamos en el poder, por vez de aprovechar la oposición para hacerlo, y transformarla, sobre todo, la política de proximidad. Nunca las masas, digamos, las clases populares más vulnerables han estado tan lejos del sistema político. Y es por eso que las noticias falsas funcionan tan bien. Porque se les dice algo, nunca han oído a un político, se me van a decir a mi barrio, que con este gobierno las casas van a ser nacionalizadas, van a ser tomadas por el Estado. Yo nunca tuve ningún contacto en mi barrio con un señor de izquierda, un político de izquierda, que me hablara lo que va a hacer y cómo vamos a discutir. Yo le puedo preguntar, pero finalmente, ¿ustedes van a robar las casas o no? Una persona que yo tengo confianza, porque lo conozco, la conozco.
hace tiempo. Es esto que falta. Entonces me parece que las transiciones son hechas de grandes ideas, pero de pequeñas prácticas muchas veces. Yo pienso que estos desafíos existen otra manera de pensar. Yo he llamado a eso las epistemologías del sur y Clarkson me ha dado mucho espacio para organizarmos cursos sobre esta idea de epistemologías del sur, valorar los conocimientos nacidos en la lucha contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado por las clases populares, por los grupos populares. No es por intelectuales de izquierda y por universidades. Yo soy un cientista social y por eso defiendo la ciencia. La ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. Hay otros. Todo esto es un cambio. Y estos desafíos son muy grandes, pero de hecho tienen que empezar hoy. Y no es necesario hacer todo. Es necesario dar señales a la sociedad que los políticos de izquierda, democráticos, reconocen estos problemas, identifican los problemas, están dispuestos a caminar para resolverlos más gradual, menos gradual. Gustavo decía, Petro decía reciente, sí, mis reformas son muy radicales y claro, probablemente algunas no pueden ser reforma radical, pero van a ser reformas. O sea, no voy a desistir de las reformas. Claro que alguna radicalidad se va a perder. Este tipo de transición que mezcla el corto plazo con el mediano plazo y el largo plazo es lo que va a ser el gran desafío de los próximos tiempos. Entonces, muchas gracias. Espero que este curso siga con toda la importancia que tiene para que la gente va abriendo las cabezas a nuevas ideas, nuevos desafíos y nuevas propuestas. Muchas gracias.